10 hábitos que te mantienen pobre y debes cambiar. Número 1. Compra sin sentido. Que el consumo no te consuma. Bienvenidos al siglo XXI, el del consumismo y las compras innecesarias. Sí, estás sonriendo porque tú también caes en las compras innecesarias de forma habitual y casi semiconsciente. Lo cierto es que la mayoría de la gente tiene una mentalidad de consumidor. Parece que nadie es capaz de pasárselo bien sin gastar dinero y los medios de comunicación o la publicidad no ayudan a que esta idea cambie en nuestra cabeza. Si estás triste te puedes ir de compras, a comer por ahí, a un concierto. En definitiva, a gastar dinero. Y si no lo tienes, pues también lo gastas. La mayoría de estas compras se hacen sin sentido, ya que son realmente innecesarias para mejorar nuestra vida y en ocasiones buscan suplir algún problema momentáneo, un estado mental insatisfactorio o el simple hecho de estar aburrido. La realidad es que si sigues gastando tu dinero en cosas o experiencias que asumes que te harán feliz, cuando lo que ocurre es que solo sirven para suplir momentos, el resultado va a ser que tu cuenta bancaria será un cúmulo de restas. Según un estudio del Instituto Europeo Interregional de Consumo, realizado en varias áreas y países de la Unión Europea, un 33% de la población adulta tiene problemas de adicción a la compra impulsiva y de falta de control del gasto. Un 18% de ellos de forma moderada, un 15% presenta un nivel importante de adicción y un 3% llega a niveles que pueden considerarse patológicos, es decir, se trataría de una adicción en sentido médico estricto. Así que el primer consejo que podemos dar para mantener un bienestar financiero es renunciar a ser un consumidor nato. Nadie ha dicho que sea fácil ni que la sociedad en la que vivimos colabore en que lo podamos conseguir, pero hay que plantearse empezar cuanto antes a pensar en lo que gastamos de forma innecesaria cada día y dejar de hacer. Número 2. No tolerar el fracaso. Errar es humano, sin embargo existe una aversión al fracaso. En la escuela, cuanto menos fracasas y más perfecto eres, más éxito tienes. En muchos trabajos también es así, pero en la vida real los fracasos existen y si los aceptamos podemos aprender mucho de ellos. En cambio, si vivimos intentando evitar el fracaso, no avanzaremos mucho y si cuando fracasamos nos damos por vencido y tiramos la toalla, nos quedaremos estancados. El fracaso es parte del camino. Si algo no funciona, lo evaluamos, lo corregimos y lo volvemos a intentar. Y si sigue sin funcionar, siempre podemos probar otro camino que nos lleve al mismo destino. Número 3. Dormir más de lo necesario. Con esto no estamos diciendo que dormir sea malo, por el contrario, es algo completamente necesario para tu cuerpo. Pero como todo exceso es malo, si duermes más de lo necesario estarás cayendo en uno de los más grandes hábitos de pobreza, la pereza. Por eso debes organizar tu vida de tal forma que sepas cómo dormir bien y a las horas que son. Si te cuesta trabajo madrugar, deberías saber cómo levantarte temprano para vencer la pereza y convertirlo en un hábito. Las personas exitosas prefieren madrugar antes que trasnochar para cumplir con sus obligaciones. Número 4. Usar una tarjeta de crédito como préstamo. Seguro que a más de uno le salva el mes hacer la compra con esa tarjeta de crédito con la que todo el dinero que gastamos no se resta a nuestra cuenta hasta primeros de mes. El tiempo suficiente para cobrar la nómina o ese trabajito que se nos debe. El problema es que creemos que tener una tarjeta de crédito es un préstamo gratuito, nada más lejos de la realidad. La tasa de interés siempre está ahí y puede aumentar nuestra deuda. ¿O es que alguien se cree que un banco va a ofrecer las ventajas de una tarjeta de crédito a cambio de nada? Una tarjeta de crédito, lejos de ayudarte ante una emergencia, puede convertirte en un esclavo de un compromiso. Obviamente el mejor consejo que podemos darte es que intentes pagar en el acto lo que compras, teniendo en cuenta que podemos hacerlo, que conocemos y hemos evaluado cuál es nuestra salud financiera y sobre todo que no estamos comprando algo que no nos podemos permitir. Pero si aún así hay que comprarlo, intentemos saber cuáles son las tasas de interés de la tarjeta de crédito que tenemos para negociar con el banco otra tasa mejor, una que tenga unos intereses menores o incluso si eso no nos convence, siempre podremos ver las posibilidades que nos ofrecen las tarjetas de crédito de otros bancos. A veces no nos damos cuenta de las tasas elevadas que estamos pagando por culpa de la pereza de investigarlo o no querer averiguar lo que nos pueden ofrecer otras entidades bancarias. Número 5. Consumir información tóxica. Destinar todo nuestro tiempo libre a ver cosas que no nos aportan nada, noticias fatalistas que solo sirven para meternos miedo, o a escuchar cómo discute otra gente sobre temas polémicos, no solo es una pérdida de tiempo, sino que afecta nuestra manera de ver el mundo. Si solo estamos viendo noticias, empezaremos a ver todo negro, no porque las noticias buenas no existan, sino porque no venden tanto como las malas. Si creemos que lo único que hay en el mundo es pobreza e injusticia, es muy difícil que pensemos que podemos salir de la pobreza y menos de forma honesta. Y lo que pensamos afecta directamente a lo que hacemos y es lo que finalmente cambia nuestra realidad. Número 6. Falta de metas. Piensa un poco en futuro. Tienes que tener metas y proponerte cumplirlas. Decía Earl Nightingale, famoso locutor de radio norteamericano, que la gente con metas triunfa porque saben a dónde van. Quizás es hora de saber a dónde vas para dejar de ser pobre.
Obviamente tienes que buscar la felicidad, no hay una meta más loable que esa, pero para ello tendrás que decidir qué hacer con tu dinero, ordenar tus prioridades y saber qué quieres conseguir. La gente pobre actúa siempre de forma emocional porque está condicionada al momento que está viviendo, que por desgracia es de falta de dinero. Eso bloquea la mente y hace que no sea posible tener un horizonte claro. Sí que piensa en un futuro y establece un plan de acción cuyo objetivo sea mejorar tu situación económica. Número 7. Tener una única fuente de ingresos. Hay una afirmación evidente que cualquiera puede entender. Los ricos tienen varias fuentes de ingresos. Las personas que tienen un solo flujo de ingresos suelen vivir siempre con miedo, con un estado mental que les angustia y que a veces hasta les hace tomar decisiones equivocadas en cuestiones financieras. La tranquilidad que proporciona el hecho de tener diferentes fuentes de ingresos y diversificar tus inversiones es necesaria para la salud mental. Eso no significa que mañana mismo te busques cualquier segundo empleo y andes como pollo sin cabeza para encontrar tiempo. Se trata de pararte a pensar en lo que te apasiona, lo que te gusta, lo que te hace feliz y obtener ingresos por ello. Si eres experto en escribir textos, podrías conseguir un plus de dinero haciendo blogs o trabajando de copywriter para alguna empresa. Si se te da bien la información e incluso has estudiado algo que te tenga que ver con ello, quizá puedes ofrecer online tus servicios para hacer webs de nuevas empresas o de gente que busque quien se lo haga. Existen a día de hoy muchas formas de obtener ingresos pasivos sin moverte de tu casa. Solo te hace falta un poco de tiempo para pensar en ello. También puedes comenzar a crear un negocio secundario, invertir tu dinero en bienes raíces o en acciones de dividendos. Opciones no faltan y precisamente cuando tienes opciones te sientes más a gusto ante lo que pueda pasar y cualquier desajuste imprevisto que rompa en nuestro bienestar económico. Vamos más allá, las inversiones. A todos los que nos gusta el mundo de las inversiones sabemos que la clave para que nos vaya bien es la diversificación. Siendo más claros, cuando una inversión te va mal, siempre tienes otras que te estén yendo mejor. O incluso, si pierdo mi empleo y temporalmente tengo que recurrir a mis inversiones, me será más sencillo si previamente he diversificado mis fuentes de ingreso. La historia está llena de ideas simples que han llegado a aportar grandes ganancias con poca financiación. Puede que para dejar de ser pobre haya que empezar a usar el ingenio financiero. Número 8. No cuidar la salud. De primeras podría parecer que no tiene nada que ver la salud con el dinero, pero tiene muchísimo que ver. Y no solo porque si nos enfermamos necesitamos medicamentos o tratamientos, o cubrir los ingresos que no hemos percibido durante la enfermedad, necesitaremos dinero. La parte menos visible es la emocional. Cuando no estamos bien de salud, nuestra energía es baja, todo nos cuesta, hasta nuestros pensamientos se nublan y eso afecta a la forma que tenemos de generar, administrar y gastar nuestro dinero. No estamos al 100%, por lo que no generaremos el 100% del dinero que somos capaces de generar. No tendremos ganas ni energías para ponernos a pensar qué hacer con el dinero cuando lo tenemos y gastaremos más dinero en conseguir pequeñas gratificaciones instantáneas. Así que ya sabes, a comer bien, a hacer ejercicio y todas esas cosas. Número 9. No tener autodisciplina. Cuando miramos a una persona exitosa que tiene mucho dinero, parecería como que su vida es súper fácil, que no tiene problemas y que nada le cuesta. Como la mayoría de nuestros problemas están relacionados con el dinero, la lógica nos dice que si tienes mucho dinero, entonces no tienes problemas. Pero no es así. Todos somos humanos y tenemos dificultades. Nuestros días buenos y nuestros días malos, días que estamos súper motivados y otros que no queremos salir de la cama. Lo que diferencia a las personas que tienen éxito de las que no, es que las primeras tienen autodisciplina y actúan a pesar de no tener ganas, de no estar motivadas, de no tener otros problemas. Y las segundas solo lo hacen cuando tienen todas las condiciones a su favor. Y número 10. Falta de asesoría. Vivimos en una sociedad desinformada y sobreinformada, en la que cada día surgen de debajo de las piedras expertos en temas que nunca lo habían sido. Mucha de esa gente es fruto de un video viral que dura un par de meses o personas que incluso acaban muriendo de éxito, en el sentido figural de la frase, claro. Pensar que lo sabes todo de finanzas personales, economía y dinero no va a ayudar nunca a que dejes de ser pobre. Sentimos mucho si te estamos abriendo los ojos o te sientes ofendido, pero necesitas saber la verdad. No lo sabes todo. De hecho, no sabes ni poquito. Las personas ricas siempre tienen un asesor financiero. Alguien que no solo sabe de dinero, también tiene un punto de vista subjetivo y exterior a la vida de la persona a la que asesoran. La mejor forma de saber dónde puedes invertir tu dinero, cuáles son las mejores oportunidades que te ofrece el mercado y el tiempo de recuperación de capitales y ganancias de algunas de tus inversiones es que tengas un asesor profesional que te ayude a hacerlo. Cambia de hábitos, ahorra y sobre todo escapa de lo que te ata a ser pobre. Deja de procrastinar y decir que quieres convertirte en millonario y comienza a hacerlo. Nunca es tarde.